pues van a poder tener las orientaciones para la presente actividad. En ese orden de ideas, pues hoy 22 de abril del 2025, pues vamos a desarrollar nuestra segunda actividad de entrega de las actividades asociadas a la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales. Esta competencia la estamos ejecutando con la ficha 3118462 del programa de gestión de redes de datos. Tenemos en este momento la presentación de la segunda actividad de aprendizaje que está vinculada a la guía de aprendizaje número 12 con código 240201526. Esta evidencia pues tendría una construcción oportuna entre el día 22 de abril hasta el próximo 29 de abril del presente mes o el presente año. En términos generales, pues el material de apoyo con el cual vamos a poder construir esta evidencia es el mismo, con el mismo paquete formativo de la sesión anterior denominado Soy un ser social. La diferencia es que para esta evidencia ustedes se van a focalizar en todos los aspectos asociados a lo que tiene que ver con elementos de la interacción nuestra en el contexto social, digámoslo así propiamente dicho. Tener muy presente que para la construcción de la evidencia que vamos a describir el día de hoy, pues es también igual de oportuno el que ustedes hagan la lectura académica pues de la información de apoyo. Voy a procurar presentarle pues algunos lineamientos generales de esta actividad con el ánimo de poderles contribuir un poco a la comprensión de las características de esta evidencia. ¿No? Bien. De pronto ustedes en algún momento han escuchado que la formación que ejecutamos en el SENA procura la integralidad en el desarrollo de las competencias para el mundo del trabajo y para el mundo o nuestro eficiente desempeño en el contexto social. Hablar de integralidad, pues, está directamente relacionado con el hecho de que ustedes también, además de trabajar en la construcción de conocimientos y habilidades técnicas, también procuren trabajar ampliamente en el desarrollo y crecimiento personal. No es un misterio para ninguno de los presentes que en la realidad del mundo del trabajo hoy en día, y de hecho desde hace muchos años, se viene prestándole especial atención y valoración a la actitud con que nosotros afrontamos el diario vivir, la actitud con la que afrontamos las tareas que se nos asignan, la actitud con la que afrontamos las interacciones con el jefe, la actitud con la que afrontamos las interacciones con los iguales, con los compañeros de trabajo, con los integrantes del equipo, y también la actitud que, digamos, evidenciamos, por ejemplo, cuando interactuamos con un cliente. Esas realidades, pues, siempre son valoradas a través de diferentes instrumentos, la entrevista, las pruebas psicotécnicas, las actividades de simulación que se hacen en los procesos de selección, e incluso a veces hasta la misma visita domiciliaria que algunas multinacionales optan por implementar. Pero también las actitudes todo el tiempo nos las están evaluando, por ejemplo, en lo que sucede en muchas empresas cada año, que es lo que llamamos la evaluación de desempeño periódica. Todas estas realidades pues tienen que ver necesariamente con nuestro desempeño y paradójicamente nuestro desempeño laboral no solamente está determinado por el cumplimiento de las tareas asignadas, sino por los aportes que hago al clima de trabajo y también por los aportes que hago al
al cumplimiento de los objetivos y qué tanto yo contribuyo al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo. Pero resulta y pasa que en esos aspectos actitudinales que se presentan dentro del contexto laboral, también hay unos aspectos externos a la organización que terminan teniendo una gran incidencia en nuestra estabilidad y por tanto, pues una gran incidencia en la manera como afrontamos la realidad y en este caso también lo que sucede al interior de la empresa. Uno de los aspectos que más puede jugar a favor o en contra de nuestro desempeño es lo que tiene que ver con toda nuestra formación, digamos, adquirida dentro del contexto familiar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué hablar de familia en este proceso de formación en la parte de tecnología? Es por la razón que les estaba indicando hace un momento. Si nosotros hablamos de formación integral, necesariamente tenemos que hablar de que debemos procurar un equilibrio en el término psicológico, un equilibrio en el término de desempeño social y obviamente pues también un equilibrio al momento de interactuar en el contexto laboral. Frente a ello, pues para poder hablar de esa integralidad tenemos que abordar necesariamente el desempeño de ustedes en el contexto social y en este caso en el contexto familiar. A manera de los elementos conceptuales que ustedes tienen en plataforma, van a encontrar que se habla dentro del capítulo Soy un ser social de toda la importancia que tiene la formación familiar para nuestra realidad y para nuestro bienestar. Partir necesariamente de la afirmación de que cuando hablamos de familia, estamos hablando de esa realidad social donde nosotros con unas personas compartimos un vínculo consanguíneo, compartimos una circunstancia de matrimonio o también hablamos de familia cuando se presenta la oportunidad de la adopción. Es decir, que la famosa broma que le hacíamos al hermano de que usted es el adoptado, de que usted es el recogido, pues no nos liga como vínculo familiar, pues en este caso ya no aplica. Independientemente de que sea recogido, entre comillas, pues sí, también hace parte de nuestra familia. Y unos dirán, pero instructor, si yo tengo pareja y vivo con ella, no tengo mi propia familia, pues sí, tienes tu familia con la cual compartes un lazo consanguíneo. Pero hablamos del concepto como familia para efectos de esta reflexión cuando dentro de ese contexto aparece en la figura de los hijos. ¿Por qué? Pues porque básicamente los hijos son el elemento que completa esta oportunidad para hablar del concepto de familia. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues lo vamos a estar haciendo la mención de familia a esos grupos donde existen unos adultos y también está la figura de las personas que tienen el rol como hijos. Dentro de los estudios sociales se ha descubierto que para el equilibrio de desempeño o un desempeño equilibrado de una persona en su realidad, resulta muy importante lo que sucede al interior de su sistema familiar. Es decir, la familia o las experiencias que se tienen al interior del sistema familiar terminan siendo determinantes para nuestra salud física, para nuestra salud mental y para nuestro desempeño social. Insisto, lo que sucede al interior del sistema familiar termina siendo esencial para nuestro desarrollo psicológico, social y nuestra salud o bienestar. Por ello es que se hace la afirmación desde diferentes estudios del comportamiento humano que la familia es la organización social más importante para un individuo y para la sociedad. En Colombia, pues hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de la importancia de la salud en términos integrales y tenemos una discusión por el tema de la reforma a la salud y tenemos una discusión si se debe trabajar, invertir en las actividades de promoción y prevención o si solo debemos tener un sistema que solo actúe cuando aparece la enfermedad, en fin. Y todas estas realidades pues se cruzan necesariamente con la oportunidad de hablar sobre la importancia que tiene la familia en todas esas actividades de promoción y prevención
que van a tener una incidencia en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental. Bueno, partimos de la primera premisa: la familia es esencial para nuestra realidad. Pero hay un fenómeno que se está presentando desde hace décadas, no es nuevo, pero que sí genera mucha presión, y son los cambios a los cuales se exponen las familias. Hoy hablamos de diferentes tipos de familia y no voy a entrar en detalle porque eso está ahí en la información de apoyo, ¿sí? Hablamos de familias uniparentales, donde solo mamá con hijos o papá con hijos. Hablamos de familias biparentales, que están pues la figura paterna y materna. Hablamos de familias que conviven con familiares externos, o lo que llamamos la familia extensa, donde está la abuela, el abuelo, un tío, en fin. Y hablamos de familias con la oportunidad de figuras adoptivas. Entonces, pues, son familias con unas características muy específicas, muy distintas, y que todas estas variables van a generar, digamos, una condición que termina presionando ciertas o calidades o ciertos tipos de interacciones. Un ejemplo es, por ejemplo, las familias que están reconstituidas, que son esa familia donde una persona X se había separado y crea un nuevo sistema familiar, un grupo familiar con otra persona que se había separado, y que además cada uno trae incluso un hijo, y eso pues genera, digamos, una nueva reconstitución de un sistema. Esas variables pues terminan generando unas condiciones muy particulares de interacciones. Y esos tipos de familias pues también están expuestos a diferentes cambios, diferentes realidades. Por ejemplo, las familias hoy en día, yo creo que todos de alguna manera nos identificamos. Cuando hablamos de familia, ya no hablamos de las familias que están arraigadas en un punto específico del contexto, sino que han presentado diferentes cambios. Por ejemplo, venimos de décadas donde la familia se dedicaba a lo que usualmente los otros familiares se dedicaban. Entonces, si el abuelo se dedicaba al campo, a la ganadería, pues prácticamente los hijos se iban a dedicar a la ganadería. Si el otro se dedicaba a la parte de agricultura, pues todos se dedicaban a ellos. Si alguno se dedicaba a la ferretería, pues todo el grupo familiar giraba en torno a esa actividad económica. Pero por diferentes circunstancias, muchas familias ya no asumen el trabajo como una situación familiar y toman la decisión de desvincularse y generar sus propios proyectos laborales. Eso marca unas condiciones específicas y una exposición a unas circunstancias muy particulares. También tenemos cambios a nivel de sistema, porque hay muchas familias que ya no están en los pueblos y se van a las grandes ciudades, y empieza el tejido urbano a generalizarse, generando pues también unas dinámicas muy específicas. Muchos fuimos criados en ciudades pequeñas o pueblos donde tú interactuabas con cualquier cantidad de personas, las oportunidades de socialización face to face eran muy grandes. Podías jugar fútbol, baloncesto, las escondidas, ir a paseos, ir al lago, a la piscina, al río. O sea, había una gran interacción para ese niño, para ese infante, para ese adolescente. Hoy en día, pues por la generalización del tejido urbano, pues las dinámicas empiezan a cambiar, y por todas las realidades que todos conocemos, pues se presentan oportunidades, pero también se presentan desventajas. Oportunidades en el sentido de que el sistema familiar, viviendo en una gran ciudad, pues tiene acceso a mejores sistemas educativos, a mejores colegios, a universidades. Se tiene la oportunidad de contar con clínicas de los más altos niveles de atención, en temas de atención especializada, eh, oportunidad de grandes actividades sociales o culturales, que en ciertas regiones pues no va a ser posible. También hay cambios a nivel familiar, porque el rol de la mujer empieza a cambiar por autoestima, por necesidad económica, por deseos de superación. Pues la mujer empieza a tener un rol más participativo en el mundo del trabajo, y al darse ello, pues, y cruzado con la situación socioeconómica de muchas naciones, incluida Colombia, pues la mujer accede al mundo del trabajo, ya no tiene el mismo tiempo para asumir las tareas del hogar. Muchos hombres empiezan también a compartir las tareas del hogar, o
a veces, pues esa realidad pues genera unas dinámicas, unas dificultades, unas oportunidades por el hecho de que de pronto los dos figuras de autoridad tengan que salir al mundo del trabajo, ¿sí? Hay familias que se hacen móviles y esa apertura al cambio también genera unas afectaciones al sistema. Hay familias que, por ejemplo, que laboran en el tema petrolero. Hoy están en la costa, un año después están en los llanos, luego se van a los Santanderes y así se la pasan, ¿sí? Y eso pues genera unas afectaciones, unos cambios, que el tema educativo, que la cultura, que la alimentación, en fin. Hay familias que toman decisiones porque quieren asegurar una autonomía, tanto así que en esa necesidad de lograr una autonomía, de lograr mayor estabilidad económica, incluso hasta toman la decisión de irse del país a buscar nuevas oportunidades laborales. Muchos toman distancia de los proyectos familiares y pues eso, vuelvo, insisto, pues genera unas afectaciones muy específicas. Hay una afirmación que les quiero compartir y espero que me puedan ayudar a responder. ¿Cómo interpretan la siguiente afirmación? La familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Repito, la familia es una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. ¿Cómo interpretan ustedes esa afirmación? ¿Quién se atreve de pronto a hacer un comentario? ¿Cómo lo entiende? ¿Sí? No sé qué tiene Andrés, Diana, Germán, John, Andrea. ¿Qué opinan? La familia es una comunidad abierta. ¿Cómo interpretan esa expresión? Quiere decir que como que, o sea, se adapta a los cambios o algo así. Ok, nos adaptamos a los cambios. ¿Qué más puede esconder esa expresión? Somos una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona al interior de ese grupo familiar. ¿Qué otro elemento se les ocurre? Mauricio. Yo creo que es como se dice coloquialmente que los valores y todo viene desde la familia. Entonces pues en la casa, en la familia, uno aprende a ser como, aprende esos valores, aprende a cómo comportarse, a cómo ser mejores personas para después aplicarlas ya en una sociedad en general cuando ya usted tiene que desenvolverse en su diario vivir. Muy bien, claro que sí. John Carlos, ¿qué opinas? Bueno, instructor, yo creo que como la familia es la base principal de todos, para uno desde el momento en que nace, papá, mamá, bueno, yo tuve la oportunidad de ser criado por papá y mamá, y creo que ellos me dieron a mí unas enseñanzas o me inculcaron a mí algunas cosas desde aquí, desde dentro del seno del hogar, pero que a medida que fui creciendo y me fui independizando, eh, me di cuenta de que esos valores, si bien yo tenía que atesorarlos dentro de mí, la sociedad también me iba cambiando algunas cosas que yo iba aprendiendo dentro de mi seno familiar, ¿no? Algunas cosas podía verlas bien y otras no tan bien. Entonces, eh, y eso lo va formando a uno como persona también al final. Excelente, muy bien. Gracias por los aportes de todos los compañeros que acaban de intervenir. Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de la familia es un sistema, en primer lugar entender que mucho de lo que nosotros somos a nivel actitudinal, profesional, como individuo, como pareja, como trabajador, como integrante de una comunidad, es el resultado de los aprendizajes que tenemos en ese
primer grupo social que se llama familia. Entonces la primera gran pregunta es, venga, ¿cómo interpreta usted su proceso de formación hasta la fecha? O especialmente hasta el momento en que usted estuvo vinculado al grupo familiar al que lideraba su papá y su mamá, o solo su mamá, o solo su papá, o su abuela. ¿Quién hizo la figura de autoridad? Porque dependiendo de esas experiencias y esas situaciones se va a determinar en gran medida cómo son sus actitudes, cómo son sus habilidades sociales, cómo es su capacidad de afrontamiento, cómo está su capacidad de liderazgo, cómo está su capacidad de, bueno, cómo están sus conocimientos que le permiten ser autónomo y por tanto responder al mundo al que se enfrenta. La familia es el sistema más importante para un individuo, como lo decía al principio, porque básicamente allí es donde se adquieren la mayor cantidad de conocimientos, actitudes y sobre todo experiencias que van a ser esenciales para el día de mañana. Pregunta sencilla. ¿Y cómo fueron las experiencias de vida al interior de tu sistema familiar? Porque dependiendo de esas experiencias y esos aprendizajes, pues nosotros vamos a salir a enfrentar el mundo, vamos a salir, como quien dice, a aportar al mundo. Si tus experiencias fueron constructivas, y palabras más, palabras menos, adquiriste conocimientos y experiencias que te permiten ser autónomo y operar de manera adaptativa, entonces podemos decir que básicamente tu sistema familiar hizo un buen trabajo y está entregando a la sociedad una persona funcional. Pero si usted puede decir, nada, hubo ausencia, hubo permisividad, hubo negligencia o hubo violencia y realmente en mí se generaron unas consecuencias, pues básicamente vamos a tener una mayor posibilidad de que lo que estás entregando en tu actitud, en tu comportamiento, al contexto donde te mueves, a veces va a tener ciertas realidades que no van a ser aceptadas. Que tienes problemas delictivos, que tienes dificultades de adaptación, que careces de habilidades sociales, que tienes problemas de responsabilidad, de compromiso, que tienes problemas con el trago, que no sigues normas, que no sigues instrucciones, y todo eso es producto de esas, en buena parte de esas primeras interacciones. Ahora bien, también depende de la familia la gestión de aquello que sucede en el entorno social, porque decimos que la familia es un sistema abierto. Entonces, es abierto en el sentido de que lo que pasa aquí va a aportar positivo o negativamente a la sociedad, pero también es tan abierto que lo que sucede en el entorno social puede afectar positiva o puede afectar negativamente. La pregunta del millón es, ¿cómo como sistema familiar estamos gestionando todo lo que pasa en nuestro entorno? ¿Sí? Hay familias que, por ejemplo, en la zona donde habitan, cuando empieza a aparecer las figuras del consumo de sustancias psicoactivas, rápidamente se llevan por delante un integrante del sistema familiar. ¿Por qué? Porque el sistema fue tan abierto y tan flexible que no pudo, digámoslo así, contener esa situación negativa. A veces los sistemas familiares son tan cerrados y tan herméticos que tampoco aprovechan lo que el contexto está ofreciendo. Entonces, a 2 cuadras de la vivienda se desarrollan actividades deportivas para los infantes, para que practiquen el fútbol, por ejemplo, y en esa medida pues fortalecer la motricidad gruesa, la capacidad de competencia, habilidades sociales a través del deporte se puede lograr ello. Pero a veces somos tan herméticos que no, porque, uy, no, eso ¿no? Va a ir a jugar con otro chino y qué tal que le peguen, qué tal que eso y qué tal que lo otro, y se pierde esa oportunidad. O se están dando oportunidades de encuentros culturales, como pasa en algunas regiones. No participamos tampoco y se pierde esa oportunidad. O a veces el vecino es un chico que le gusta la música, es una persona que a nivel de formación en valores tiene mucho para aportar y no se da esa posibilidad de interacciones, por tanto, se pierde una oportunidad de que se beneficie por las realidades que ofrece el entorno. Entonces,
Aquí de pronto a través de esta expresión se coloca de manifiesto la importancia que tiene el grupo familiar. La pregunta del millón es, para las personas que ya tienen familia, ¿cómo creen que está operando su grupo familiar? ¿Realmente estamos haciendo una tarea que nos posibilita considerar que las experiencias que tenemos al interior de nuestro grupo familiar están formando en valores, en actitudes, en experiencias, en conocimientos a los integrantes de nuestro grupo y que a partir de esas realidades que tenemos al interior de nuestro sistema, estamos entregando al mundo personas de bien, personas con unos conocimientos y unas habilidades que van a ser de utilidad? Esa es una respuesta que cada uno lo sabrá. Como también nos podríamos estar preguntando, bueno, instructor, ¿y cómo hago si creo que estoy haciendo la tarea? ¿Cómo puedo hacer para seguirla haciendo bien? O si considero que hay fallas o que hay aspectos por mejorar, ¿cómo podríamos hacer para mejorarlas? Pues la respuesta pues, es una sola y es bastante contundente. Estudios a nivel social pues, han demostrado que en la medida en que las personas tienen la oportunidad de experimentar lo que llamamos las normas, van a tener mejor posibilidad a través de esas normas lograr experiencias de vida, desarrollar hábitos, sobre todo desarrollar comportamientos que van a tener una incidencia directa en su salud física, en su salud mental y en su desempeño social. Vuelvo y repito, cuando al interior de los sistemas familiares se promueven unas normas, y en este caso pues todos entenderíamos de que las normas las deben promover los líderes de ese grupo familiar, a través de esas normas, a través de esos acuerdos, se puede garantizar que sus integrantes, especialmente los más pequeños, puedan tener unos conocimientos, interiorizar unas experiencias, desarrollar unas actitudes que van a tener un gran peso en el hoy y en el futuro sobre su salud física, su salud mental y su desempeño social. En términos generales, pues las normas son esenciales. Toda comunidad avanzada necesita normas. Nosotros tenemos en algunas zonas del país situaciones muy complejas en términos de convivencia y de desarrollo social producto de la ausencia de normas. Nuestro código de policía en Colombia es relativamente inmaduro, o sea, es relativamente nuevo las últimas modificaciones que se hicieron y todavía tenemos en Colombia zonas donde, por ejemplo, la norma que habla acerca del derecho que todos tenemos al descanso, por ejemplo, en el sentido de que tú no puedes, por convivencia, el Código de Policía establece que usted no puede tener un equipo de sonido a todo timbal en la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a escuchar música, pero tu vecino tiene el derecho al descanso si lo necesita. Y todavía tenemos zonas del país donde si alguien coloca el equipo de sonido a todo timbal y llaman a la policía, se indigna. Quien está cometiendo la infracción se indigna y a veces sale a golpear al policía y sale a buscar a los vecinos a ver quién fue el que le echó a la policía. Esa es una evidencia de que como sociedad necesitamos las normas porque si no hay normas, pues la oportunidad de desarrollar y la oportunidad de convivir sanamente, pues se va a ver seriamente limitada. Los países más desarrollados y más avanzados, digamos, ya tuvieron estas experiencias de construcción y nos llevan 80, 100 años, como quien dice, en camino recorrido con estos temas de normas y por eso para ellos es totalmente normal y válido seguir esas normas. Ejemplo, conocí a algunas personas que estuvieron en Europa, otros que han estado en Estados Unidos, otros que han estado en países asiáticos, y el común denominador es el respeto por las normas. Me decía alguien que impresionado porque llegó a Asia y empezó, bueno, estaba en X país, y empezó a llover, y había una sección donde habían sombrillas disponibles, y la gente sencillamente cogía una sombrilla y se la llevaba, y él decía, oiga, venga, ¿y cómo así? ¿Cómo ese tema de las sombrillas? Digo, no, si está lloviendo y necesitas una sombrilla, la tomas, te la llevas, la usas y al otro día cuando vengas al metro, pues vuelve y la dejas en el puesto. Y él sorprendido decía, y la gente la trae.
Y ahí la respuesta pues era contundente, sí, ¿por qué? O sea, eso no es de nosotros, eso es de todos, eso es de la ciudad y uno no se queda con ello. En el metro tienen disponibles libros para que la gente lea, porque a veces las distancias son muy largas y la gente lo lee y sencillamente lo deja otra vez en el puesto, no tiene problema. En Estados Unidos hay unos estados donde si llega un bus con niños, un bus, hablando de este caso transporte escolar, y el bus se detiene en algún punto para dejar, o el solo hecho de detenerse el bus, inmediatamente el vehículo que está al frente, el que está al lado, en la otra vía, el que está al otro lado, o el que está detrás del bus, todos los vehículos se detienen. Y hasta que los niños no se bajan y no están seguros en un punto de su casa o hacia donde se dirigen, no se vuelve a activar el flujo de vehículos. Eso es una evidencia de que existen unas normas y que sencillamente las personas las siguen porque fueron estructurados dentro de su sistema de esa manera. Nosotros, vuelvo, insisto, tenemos muchos contextos donde tenemos serias dificultades porque las normas no se han promovido lo suficiente y en ese orden de ideas, ante la ausencia del seguimiento de esas normas, pues se presenta el caos. Tenemos otra realidad que lo demuestra. Somos uno de los países más violentos, hay que decirlo, pero no somos más violentos por la presencia de un conflicto, perdón, de una guerra política armada. Somos uno de los países más violentos porque tenemos una alta estadística de riñas, discusiones y violencia al interior de los sistemas familiares. Uno de los días más violentos de Colombia no es el de un enfrentamiento entre ejército y X grupo armado. El día más violento de Colombia es el Día de las Madres, seguido el Día de la Mujer, seguido o acompañado de la Navidad. Y son días donde la gente se encuentra. En ese orden de ideas, pues es evidente que nos falta mucho. Y todavía hay personas que se sorprenden. Uy, ¿cómo así que el Día de la Madre es el día más violento? Sí, es así. ¿Por qué? Porque se encuentra en la familia con conflictos, con diferencias, con falta de normas, con falta de valores. Y si a eso le sumamos licor y a eso le sumamos una herencia que no se ha definido, una herencia que fue mal repartida, un dinero que se prestó y no se entregó, en fin, pues es el caldo perfecto para la crisis, por decirlo así. Entonces, les había dicho pues que las normas son esenciales y son esenciales porque a través de las normas que las familias promueven pues van a evitar comportamientos destructivos. A través de las normas, las personas que en este caso los niños que van creciendo con unas normas perfectamente definidas y coherentes pues van a tener unos aprendizajes que les van a permitir regular su comportamiento, ya sea en casa o en cualquier contexto donde se muevan. Las normas mantienen el orden social y la sana convivencia de una comunidad. Cuando las personas, por ejemplo, en un conjunto cerrado se salen de las normas establecidas al interior del conjunto y especialmente en las leyes, pues es fácil que empiecen a haber tensiones entre vecinos y demás. Cuando hay una sociedad tiene unas normas muy bien definidas, hay mayor cohesión. Es decir, a nivel ciudad, a nivel barrio, a nivel conjunto y a nivel familia, cuando hay unas normas bien establecidas y, digámoslo así, entendidas por todos, hay mejor posibilidad de unión, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, nosotros como integrantes de un sistema familiar, porque yo creo que todos los que hacen parte del grupo ya tienen la suficiente madurez para empezar a ser parte activa de la construcción de los acuerdos que al interior del sistema familiar van a ser esenciales para tener una mejor bienestar, una mejor salud física y también una mejor salud mental. En la información de apoyo a ustedes se les da unas recomendaciones y es desarrollar una serie de acciones para convertirnos en un ser social, ¿sí? ¿Y cómo nos convertimos en un ser social? Pues básicamente teniendo claro que nosotros nos vamos desarrollando a través de las interacciones que tenemos dentro del contexto inmediato de socialización.
¿Cuál es ese contexto donde nosotros nos movemos? Pues generalmente es la casa, el trabajo, la zona inmediata donde vivimos, el conjunto, el barrio, la ciudad, en fin, el hogar, trabajo, bueno, hogar, contexto social y trabajo, ¿sí? Bueno, y las instituciones educativas donde nosotros nos desenvolvemos. En esos contextos es donde nosotros aprendemos a ser persona, es donde nosotros básicamente interactuamos. Las normas que nosotros, digámoslo así, concertemos para que tengan un impacto en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar mental y en nuestro desempeño social, deben estar enfocadas a la intervención de dos variables esenciales: el aspecto físico y el aspecto inmaterial. Ojo con esto, para ir ya cerrando la idea de mi aporte a la conceptualización. Todas las normas en las que un grupo familiar debe trabajar para garantizar salud física, salud mental y buen desempeño social a sus integrantes deben estar pensadas en el aspecto material e inmaterial al que está expuesto el grupo familiar. Entonces, cuando hablamos del aspecto material, estamos haciendo mención de ¿qué? Puntualmente, estamos haciendo mención de las características físicas que tiene ese espacio donde nosotros nos encontramos. Entonces, va a haber mejores posibilidades de salud física y salud mental si una casa cuenta, por ejemplo, hagámonos de una familia promedio, ¿sí? Digamos, la familia que vive con la mamá o con mamá y papá y hay 2 hijos, ¿sí? Pregunta, ¿creen ustedes que si hablamos de una familia que viven en una casa, en una zona tropical, es decir, temperatura promedio 28 grados centígrados, bajito, y esa casa es construida en madera, tiene techo de zinc, el piso es un piso en tierra, ¿sí? Por tanto, cuando llueve nos exponemos a la humedad, cuando hace mucho sol nos exponemos al polvo. Como es en madera y tierra, pues básicamente estamos expuestos a insectos, bacterias, hongos, ¿sí? La casa no tiene nevera porque hay una situación socioeconómica compleja y no hay nevera. Los 4 duermen en la misma habitación porque solo es una casa con una habitación, ¿sí? No hay un baño inodoro, sino lo que hay es como una letrina, ¿sí? Y no hay la red hidráulica, por tanto es como una especie de hueco, una zanja que se hace y va a parar todos los desechos cerca a la casa a un lado. Pregunta, ¿creen ustedes que cuando se vive en estas condiciones existe mayor probabilidad de que las personas no puedan tener salud física? Por sentido común, ¿creen que hay mayor probabilidad de no tener salud física? Señoritas, caballeros. No creo, profe. Señor John, no le entendí. ¿Qué decías? No creo, profe. No crees. Vale. ¿Será que, digamos, estar expuestos de esa manera haya mayor posibilidad de tener enfermedades, problemas en la piel? Como no tenemos nevera, pues muy seguramente no vamos a tener la oportunidad de comprar verduras, carnes, para en esa medida poder acceder a proteínas.
¿Cómo dijiste la Muy pregunta, se- profe? Qué pena lo interrumpo. Si las condiciones físicas de una casa que reúne las características que acabé de mencionar puede aumentar la probabilidad de que no tengamos salud física o salud mental. Pues es más que todo salud física. Ajá, claro. Ahora bien, pero si todos vivimos, dormimos en la misma habitación, donde papá y mamá no tienen un espacio privado para discutir, para expresarse afecto, para tener intimidad, donde los niños duermen, como quien dice, en la misma cama y debido a que duermen en la misma habitación, pues ese proceso de desapego empieza a hacerse más difícil porque muchos tienen 4 años, 5 años y como duermen en la misma habitación, pues no quieren dejar de dormir en la cama de los papás. O el hecho de que la pareja no tenga como esa oportunidad de privacidad para alimentar esa relación de pareja. ¿Será que puede tener incidencias en su convivencia y por tanto en su salud mental? Sí, O a mi estamos, parecer, sí. gracias, señor Juan. Bueno, Estamos hablando de las características físicas de la casa. Ahora vámonos a otro contexto. Ubiquémonos en el colegio. ¿Será que si un niño que está, o una niña que está en una institución educativa, donde el salón de clases es un salón para 40 estudiantes con un solo ventilador, donde no hay conectividad a internet, donde no hay alguna ayuda tecnológica, donde los estudiantes, donde recompran los alimentos que consumen, bueno, si es que se le puede llamar alimentos, lo que tienen disponible para consumir es gaseosas y empanadas, es decir, una bebida ultra azucarada, con cualquier cantidad de mecatos que son supremamente nocivos para la salud. Que los niños cuando compran lo que van a consumir giran su cuerpo y bueno, ¿y ahora dónde como? Ah, bueno, me toca acá en el andén, me toca en el piso, me toca en el pasto, me toca de pie. Que no cuentan con unos espacios de baños, por ejemplo, dignos. Las baterías de baños completamente reventadas, muchos el agua no le baja. No hablemos de los baños de los niños, ¿sí? Porque hay baños de niños donde tienen ese orinal y el orinal a veces encharcado de miau. No tienen una cancha digna, ahí es un patio en polvo ahí donde juegan, pero no hay un espacio de encuentro bajo techo que los proteja del sol o del agua. No hay una biblioteca y por tanto, pues digamos, la situación es muy limitante. Ahora bien, ¿cómo será la salud física y el bienestar, la percepción de bienestar de un chico que estudia en un salón de clases que no es de 40, sino de 20, donde no hay ventilador, sino aire acondicionado, donde en el salón de clases el docente tiene la oportunidad de un tablero, pero además de un tablero tiene un televisor Smart de 42, de 60 pulgadas, con conectividad a Internet, donde puede mostrar cualquier cantidad de ayudas audiovisuales esenciales para la construcción de conocimientos, donde los niños van no a una caseta a comprar cosas para consumir, sino que se acercan es algo que se llama comedor escolar. Y la persona que les suministra los alimentos, les suministra alimentos que fueron planeados por un nutricionista, con no sé, con un médico, con un pediatra, ¿sí? Y los niños cuando reciben sus alimentos giran su cuerpo y se sientan en algo que se llama comedor, ¿sí? Los chicos cuentan en su salón de clases, además de aire acondicionado, cuentan con sillas muy confortables, con buena iluminación. Los chicos tienen unos espacios verdes, tienen sillas para sentarse en mesas al aire libre, tienen canchas para practicar deporte. Pregunta, ¿será que van a tener mejores oportunidades de salud física y salud mental esos estudiantes que viven en esas condiciones, que estudian en esas condiciones?
O un chico que, por ejemplo, va a un baño de una institución educativa y ese baño resulta que le hacen aseo mínimamente 3 veces al día y que el inodoro es tan limpio como el mejor centro comercial de X ciudad. Ubiquémonos en el trabajo. ¿Cómo es nuestro trabajo? Físicamente hablando, tiene buen clima, tiene confort, tiene unas sillas confortables, hay buena iluminación, la temperatura del puesto de trabajo mío es agradable o no es agradable. ¿Mm? Porque dependiendo de esas características físicas, pues se tiene un gran impacto sobre mi salud física y mi salud mental. Hablemos del barrio donde vivimos, ¿cómo es físicamente hablando? ¿Tiene vías de acceso? ¿Hay droguería cercana? ¿Hay una central de abastos disponible cerca donde usted pueda comprar alimentos? ¿Hay un D1, un AR, un Éxito, no sé, para poder consumir alimentos, comprar los alimentos que son necesarios para el grupo familiar? ¿Usted tiene vías de acceso a su domicilio? ¿Hay iluminación? ¿Hay una cancha, un parque cerca? Porque dependiendo de esas características físicas del entorno social, existe una mejor o peor probabilidad de tener buena salud física y buena salud mental. ¿Mm? Eso en cuanto al aspecto material. El otro aspecto que les mencionaba es el aspecto inmaterial, que siendo, digámoslo así, muy concreto, tiene que ver básicamente con esas reglas de convivencia, con esa cultura, con esas creencias, con esos valores, con esos hábitos de alimentación que comparten las personas dentro de un determinado entorno. Entonces, pregunta sencilla que yo creo que la respuesta es bastante evidente. ¿Será que los aspectos inmateriales que ustedes comparten en su familia puede tener incidencia en su salud física y salud mental? Por ejemplo, en su casa hay acuerdos en términos de orden y aseo. En su casa todas las personas que tienen edad suficiente para colaborar contribuyen al aseo de la casa, a asear los baños, a que las cosas se vean confortables, a lavar ropa, contribuyen al tema de asumir el lavado y cuidado de las ollas, de los platos, de los utensilios que se utilizan para la preparación de alimentos, porque dependiendo de esa percepción de orden y aseo, pues se va a tener un impacto en la salud física y se tiene un impacto en la salud mental, que lo digan las personas aquí presentes que han tenido la misma experiencia que yo tengo muchas veces cuando llego a casa y veo que todo está organizado, que está limpio, pues la percepción es agradable al momento de llegar. Pero si llego a mi casa y veo que está patas arriba, inmediatamente mi estado de ánimo cambia. Ahora bien, del aspecto inmaterial, hablemos de la cultura. ¿Cómo nos alimentamos en casa? En su casa se acostumbra a dentro de lo que consumen como alimentos, incluyen fritos, alimentos que fueron cocinados con aceite vegetal, en este caso fritos. Dentro de la cultura que ustedes tienen es como quien dice infaltable la gaseosa. Es infaltable de que en el plato de comida usted tenga una porción de arroz, pero también tiene papa, yuca, ñame, en fin. En la cultura que usted tiene en su grupo familiar, ¿se acostumbra a consumir verduras? En su cultura se acostumbra a consumir frutas, se acostumbra a consumir agua. Ustedes son los del grupo familiar que hacen fresco o jugos, ¿sí? Licuan alguna fruta para consumirla como bebida, porque eso se convierte en fructosa y eso pues termina teniendo un impacto negativo en la salud. Estamos hablando de aspecto inmaterial. Y si se dan cuenta, ese aspecto inmaterial tiene una incidencia en la salud física. He conocido personas que en este momento tienen problemas cardiovasculares debido a que toda su vida han consumido en su grupo familiar cualquier cantidad de bebidas ultrazucaradas. Tenemos niños en las escuelas que tienen dificultades de atención y concentración
porque dentro de su casa existe carta abierta para estar viendo televisión todo el día. Y los que saben de esto pues entenderán que las pantallas, independientemente si es el celular o el televisor, tiene unas características de estimulación que básicamente van dinamitando el hipotálamo de los niños, incluso el nuestro. Y llega un momento en que nuestro hipotálamo pierde la capacidad, o nuestro cerebro pierde la capacidad de mantener la concentración y la atención por largos periodos de tiempo. Eso en el contexto académico, ¿qué significa? Pues que básicamente ese niño, como se acostumbró a ser sobreestimulado a través de los juegos de video, a través de los programas de televisión o los programas o páginas que tienen en internet para infantes, pues básicamente llegar a una escuela, prestarle atención a una profe que va a hablar de matemáticas, que va a hablar de español, va a ser muy complejo para ellos porque no van a ser capaces de mantener la atención y concentración que eso exige. Y como no mantienen la atención y concentración, básicamente a los 15 o 20 días van a llamar al papá, a la mamá, al hermano, en fin, a decirle, señor padre de familia, señor pudiente, su hijo, mejor que lo lleve al pediatra, mejor que lo lleve a psiquiatría porque es posible que tenga déficit de atención con hiperactividad. ¿Y por qué? Porque básicamente no hubo normas en casa que ayudaran a regularle esa sobreexposición. Y para acabar de completar, los mandamos a la escuela con una lechera, que básicamente es una ponimalta con un chocorramo, es decir, una bebida azucarada con un alimento que tiene grandes cantidades de carbohidratos y que los vuelve básicamente eléctricos. Entonces son niños que salen a descanso y cuando vuelven están todos eléctricos disparados y no hay poder humano que los pueda controlar y que los ayude a tener la calma y la atención suficiente para estudiar. Hay familias que tienen dentro de sus culturas, es normal que hagan acuerdos para hacer deporte. Dentro de su cultura existen unos hábitos o unas reglas de convivencia muy bien definidas. Por ejemplo, no, aquí nadie se grita, aquí nadie se insulta, aquí nos colocamos sobrenombres, aquí nos tratamos con respeto. Y ese es de la figura de autoridad hacia los hijos y de los hijos hacia la figura de autoridad. ¿Eso qué garantiza? Pues que haya mejores posibilidades de mejor convivencia. Hay familias que tienen dentro de sus normas de que todo el mundo se sienta a comer a la mesa sin la utilización de pantallas. ¿Para qué? Pues para generar un espacio de convivencia. Y también pues la construcción de hábitos. Hay familias que cada uno recibe su plato de comida y se van a las habitaciones. Y si de pronto ustedes vieron la serie de Netflix de adolescentes, pues se dan cuenta que habían unos padres muy preocupados por sus hijos, pero que desafortunadamente la preocupación no les daba como para entender de que había que controlar al preadolescente. Y aparentemente el chico se portaba bien, entre comillas, pero él tenía cualquier cantidad de interacciones en las redes sociales que lo llevaron a ir construyendo pues una serie de realidades y que desencadenaron pues el, el delito que se terminó cometiendo. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿y por qué pasa tanto tiempo de la persona en las redes sociales? ¿Por qué pasa tanto tiempo encerrada en la habitación? ¿Qué pasa? Las normas nos ayudan a regular ese tipo de circunstancias y realidades. Hay familias que tienen como norma asistir a misa, asistir a culto, es decir, incluyen la fe dentro de sus realidades. Hay familias que tienen como costumbre por lo menos una vez al mes salir en familia. Hay padres de familia que tienen como quien dice como norma que los hijos van y visitan a los abuelos, van y visitan a los tíos y le deben, digamos, prestar atención, respeto, escucha, compartir y demás. ¿Y eso qué logra? Pues básicamente que esta persona vaya adquiriendo una serie de experiencias, de conocimientos que el día de mañana le van a ayudar a ser mejor. Hay familias que son cero tolerancia con la mentira y con el hurto. ¿Y eso qué va a ayudar? Pues que el día de mañana, cuando esté expuesto a una situación X o Y en el trabajo, pues no va a ser alguien que nos haga quedar mal, como quien dice. Entonces, en términos generales, estos son algunos elementos de la información de apoyo que está disponible en plataformas sobre la importancia de las normas para el desarrollo social y físico
y de cualquier individuo. Como evidencia, ¿qué tienen ustedes para realizar? ¿Listo? La evidencia para esta actividad tiene dos elementos. Primero, van ustedes a leer un documento que está en el link que estoy mostrando en este momento. Espero que esté apareciendo el link. Que es de una noticia que salió hace varios años del periódico El País. La noticia se llama Expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Ustedes entren a ese link y lean el artículo. ¿Sí? Lean el artículo. ¿Y qué van a entregar ustedes? Van a entregar su reflexión en torno a si están de acuerdo o no están de acuerdo con la afirmación que hace el editor de esta noticia al periódico El País. ¿Por qué la familia colombiana está en crisis? Lean ustedes el artículo, lean la estadística de las que ellos mencionan, saquen su conclusión, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la afirmación que hace el periodista en este sentido. Primera actividad. La segunda actividad tiene que ver con la construcción de un diagrama. Ustedes me confirman, en este momento están viendo un diagrama de una circunferencia. No, señor. No, instructor. No, Estamos viendo todavía la reflexión. Y ahora sí, profe. Gracias. Bien. Ustedes van a encontrar este diagrama, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Lo pueden dibujar, pueden utilizar una herramienta tecnológica y lo quieren hacer a mano, no tengo problema. Hacen este diagrama y allí van a plasmar un poco de su realidad de desempeño social. Hay una circunferencia central donde dice yo. Ahí que van a escribir, van a hablar de usted en términos concretos, cuáles son sus motivaciones, sus reglas, sus valores que hacen parte de su vida. Sí, por ejemplo, cuando usted dice yo, en este yo voy a colocar, no sé, ser feliz. Para mí, yo hago lo posible por ser feliz y eso es letra sagrada para mí. Para mí, letra sagrada es el amor a la familia. Eso es usted. Para mí, letra sagrada es el trabajo. Perfecto. Sí, esos valores, esas creencias, esas motivaciones que usted tiene, las vas a anotar ahí dentro de ese círculo que dice yo. Nos vamos a la siguiente esfera que dice familia. Ojo, muy importante. ¿Quién me van a colocar a mí? Ahí. Nombre y parentesco de las personas que usted considera hacen parte de tu grupo familiar. Hermano, papá, mamá, ¿sí? Instructor, yo vivo con una tía que para mí es más que mi familia, la pones ahí. Instructor, mi abuela, que ya vive conmigo o no vive conmigo, pero son personas con las cuales yo cuento. La colocas ahí, ¿sí? Solo colocan el nombre y el parentesco, acuérdense, nombre y parentesco. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente subconferencia. Ahí vamos a colocar esas personas que de alguna manera son cercanas, con las que compartimos, interactuamos. Compañeros de trabajo, compañero con el que usted habla, con el que comparte, con el que sale, con el que tiene alguna experiencia. Colocas ahí el nombre de la persona y me especificas si es compañero de trabajo o no. Si usted tiene un compañero de estudio del colegio con el que todavía comparte, de la universidad, que hace parte de tu grupo social inmediato, colocas ahí el nombre de la persona y me lo ubicas universidad, colegio, instituto técnico, no sé, de dónde esté, ¿sí? Instructor, tengo un vecino ahí del barrio, de la comuna, que ya ha llegado a mí con el cuento y él cuenta conmigo, bueno, colocas ahí. Aquí dice televisión, pero bueno, tal vez no la televisión, pero si usted es una persona que en este momento sigue en las redes sociales a X o Y influencer, a X o Y profesional, a X o Y persona de la farándula, y porque mucho de lo que dice o hace usted lo lee, lo sigue y a veces hasta lo aplica, lo colocas ahí, haciendo mención quién es esa persona para usted. Nos vamos a la circunferencia más distante. Religión. Si usted es una persona creyente y va a misa y mucho de lo que dice el padre usted
lo asume como una realidad y trata de hacerlo, pues colocas ahí el padre. Usted va a una X o Y iglesia, el pastor X para mí tiene gran influencia. No es alguien con el que yo me sienta a tomar tinto, a tomar una gaseosa, una cerveza, no, pero mucho de lo que dice o hace, yo lo tengo muy en cuenta y lo sigo. Ah, bueno, perfecto. Si usted tiene algún líder político con el cual casa mucho sus creencias, sus valores, su forma de entender la realidad, pues lo pones allí, ¿sí? En el trabajo, vuelvo, insisto, a veces hay jefes, hay coordinadores con los cuales no salimos a jugar fútbol, no compartimos en gran medida, pero mucho de lo que dice o hace yo lo tengo en cuenta. Por lo contrario, yo sí comparto mucho con mi jefe, con el coordinador, con el compañero. Y en ese orden de ideas, pues hacen parte de mi realidad social, ¿sí? Todas esas personas influyen en lo que somos nosotros, para bien o para mal. La idea es que podamos generar, como quien dice, esa descripción de mi contexto social de interacción. ¿Sí me hice entender con la descripción de este punto? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Bien, Oye, tutor, yo tengo una pregunta. sí, señor. ¿Esas actividades, o sea, todas son una sola o se dividen, hay que entregar en varias entregas? ¿O es una Es sola una entrega? sola, un solo informe, ¿sí? Ok, perfecto. Vale. Entonces, este diagrama se complementa con unas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son? Las que están aquí en este momento, que digámoslo así, en esta diapositiva que ya estoy mostrando y que o ya le apareció o les va a aparecer. Esto es lo que básicamente ustedes van a entregar en el informe. El diagrama junto con la solución de estas preguntas. Primera pregunta, ¿las motivaciones, principios y valores de alguna forma determinan cómo se relaciona con los demás? Pienso que es clara la pregunta. Segunda, al analizar los planos del diagrama que usted elaboró, obviamente, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas con las que más confía o mantiene mejores relaciones? Y explique por qué. Entonces, unos dirán, profe, yo confío más en la gente del trabajo. ¿Por qué? Porque no, son muy cercanos a mí, me dan muchos consejos y tales. Y en mi familia, la verdad, yo tengo muchos problemas, no sé qué. Sí. Bueno, puede darse eso. ¿Sí? Siguiente pregunta. Al revisar el diagrama, ¿dónde está la zona donde tiene mayores dificultades o problemas? ¿Con qué personas son? ¿Sí? Pues, cuente. Siguiente pregunta. ¿Qué podría hacer para resolver esas dificultades o fomentar o fortalecer las relaciones positivas? Si usted dijo, tengo mayores dificultades en mi familia porque tengo muchos problemas con mi papá. Bueno, ¿usted qué puede hacer en sus manos? ¿Qué podría hacer para ayudar a mejorar esa situación? ¿Sí? En su realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos inmateriales debes promover para lograr una mejor calidad de vida? Yo les hablé de los aspectos inmateriales. Bueno, por ejemplo, en su familia, ¿qué aspectos inmateriales usted considera se debe trabajar en mi casa para tener mejor calidad de vida? Entonces, por ejemplo, un aprendiz me decía, instructor, no, el respeto, instructor, nosotros nos hablamos muy feo, o sea, utilizamos palabras muy fuertes, incluso a veces hasta casi que me voy a las manos con mis hermanos. Y eso se ha vuelto como muy normal y pienso que eso hay que cambiar. Ah, bueno, perfecto. En mi casa algunos han dicho, por ejemplo, aprendices he tenido que han dicho, profe, la importancia del trabajo. Eh, no hay como ese compromiso con aprender un arte y cada vez somos más grandes, demandamos más cosas económicamente hablando y las cosas no están bien en casa por la situación socioeconómica. Pienso que se debe fomentar más el valor del trabajo y que, como quien dice, con mis dos hermanos hagamos algo por ayudar a la economía de casa. Eso es interesante, ¿sí? En su realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos materiales debes adquirir o construir para lograr una mejor calidad de vida? Ya cada quien sabrá, alguien dirá, instructor, a nivel material para tener mejor calidad de vida, uy, profe, una habitación. Profe, una lavadora, porque
pobrecita la chucha, la pasa lavando a mano y eso es duro, no sé. Recuerde que hablábamos de aspectos materiales e inmateriales. Uno dirá, instructor, nos hace falta un parque en el contexto social, no tenemos. Nos hacen falta clínicas, nos hacen falta hospitales, nos hacen falta vías, o sea, cada quien sabrá qué se necesita. Y el último punto, pues describe lo que ya les había mencionado sobre la reflexión del artículo de opinión en relación a los... Señor, Vaya para arriba. Vaya que le acompañe la mamá. perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Bien, y el último punto, pues, es la reflexión sobre el artículo de opinión acerca de el artículo de por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces, en conclusión, hacer el diagrama, responder las preguntas de análisis sobre el diagrama y elaborar el artículo de opinión. Artículo de opinión, mínimamente una página. ¿Listo? Para ser válido. Esa es la actividad de reflexión de la presente semana. Me dice entender, preguntas, inquietudes, comentarios, pispirispis. Profe, en el artículo de la familia de Colombia en crisis, podemos sacar información de internet o algo así, o con solo la... No, maravilloso. se me olvidó. Si puedes, si quieres buscar otra fuente de información que ayude digamos, a sustentar el argumento que quieres plantear, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que en su artículo usted refleje la interpretación que hizo de las afirmaciones y los resultados del estudio que se describe en ese periódico. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale. Disculpe, ¿Algo más? instructor, en la parte del diagrama toca llenar todos los aspectos ahí como religiosos, toca discriminarlos todos los que están ahí. Los que son parte de tu realidad, porque si usted me dice, profe, es que yo no soy creyente, no creo en nada ni en nadie, pues no vas a hablar del aspecto religioso, ¿sí? Ya, O si no estás trabajando porque eres joven y apenas estás en un proyecto académico, pues no vas a hablar de trabajo, ¿sí? Eso es dependiendo de la realidad de cada quien. listo, ok, perfecto. Vale, gracias por la pregunta. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, si no hay más preguntas o inquietudes, pues vamos entonces a dar por terminada la sesión. Me pasé como 10 minutos, ten en cuenta que empezamos un poquito más tarde, pero quería de alguna manera pues dar mayor claridad y tratar de hacerme entender con este tema porque me parece pues es esencial la importancia de la familia para nuestra estabilidad y crecimiento. No siendo más, entonces voy a detener la grabación y bueno, agradezco